En la antropología trascendental estamos distinguiendo dos clases. O sea, al ser humano lo llamamos persona e individuo. O sea, la persona que es el acto de ser natural, el acto de ser, su modo de ser, que es más la intimidad, más la apertura hacia Dios, y el individuo que tiene un patrimonio natural, y ahí viene lo que añadimos que es nuestra esencia. El yo. El yo, ¿no es cierto? Entre persona y yo. Y esto lo llevamos a lo que usted nos está ahora trayendo. Existencia se refiere a la persona y existir al individuo. Y esencia al yo. Al yo. Y entonces la persona se manifiesta hacia afuera siendo un yo, alguien, ese que identificamos con el nombre, con el cartelito. Y ese que son dos en uno. Son dos en uno. Dos en uno. Eso es. La persona. La persona y el yo. Y el existir y el coexistir se refiere a la persona. Al individuo. A la persona. Y con los demás tipos de coexistencia se coexiste con Dios, se coexiste con el mundo, coexistir con los demás, se coexiste a través de la esencia. Soy yo el que convivo con los demás a través de lo que hago, de lo que les digo, de lo que escucho, de lo que... el yo es ya una manifestación, es una manifestación de la persona hacia afuera para coexistir con los demás. Pero todavía no hemos llegado a la coexistencia, lo sabéis, y entonces estáis adelantando, pero no hemos llegado. Yo también tenía un poco de confusión porque hablábamos de acto de ser y hablábamos de esencia, donde hablábamos, digamos, desde el punto de vista antropológico de 13 facultades, 11 corporales y 2 superiores, que es inteligencia, voluntad. Hasta ahí más o menos está claro, pero la otra parte... Todo eso es el yo, la naturaleza y las facultades operativas y tal. Y luego está la persona. El yo es la esencia, la persona es la existencia, coexistencia. Pero vamos a llegar porque en lo que estábamos exactamente es en distinguir existir, el universo es el existente, las cosas del universo, y coexistir, que es lo propio de las personas. Y esa distinción os la quiero presentar como en lo que se distinguen es en la referencia a la identidad del ser, a la identidad originaria del ser, a Dios, es distinta en un caso que en otro. Y lo que estaba intentando ver es cómo Dios es la identidad de la existencia, un existente que se manifiesta plenamente a sí mismo, completamente en identidad. Y el universo no, el universo al existir lo que consigue es eso, que haya causas, efectos ordenados, sustancias, movimientos, lo que pasa, lo que ocurre en el universo. Al existir no consigue manifestarse en identidad con su propia existencia, sino que lo que consigue es eso, que haya astros ordenados. Esencia distinta de existencia. El orden entre las causas es distinto que persistir sobre el tiempo, mantenerse siendo, que es la existencia del universo. Pero se puede pensar, se puede entender que al existir y seguir sobre el tiempo causa todo eso que causa, sustancias, accidentes, movimientos, orden entre los planetas, como intentando imitar a la identidad, intentando expresarse, como que le gustaría lo que ocurre en Dios, una expresión de sí mismo completa, plena e idéntica. Y lo intenta porque causar es manifestarse hacia afuera, es exteriorizarse, producir efectos. Y eso es lo que en el ser originario en Dios, lo que es ser, la identidad del ser consiste en eso, en manifestarse, en duplicarse, en replicarse perfecta, idénticamente. Entonces, si la persona coexiste en la medida que se conoce a sí mismo, ¿a partir de qué edad pasa eso? Bueno, suelen decir el uso de razón a los 10 años o... No, y tampoco son responsables, y no les reprendes como si fueran responsables, ¿no? Entonces, ¿se podría decir que se da desde más o menos... No, dice, el uso de razón dicen 10 años, 12, cuando tú empiezas a ver que eso es una persona y que es responsable, que ha hecho actos conscientes, con conocimiento y voluntariedad de hacerlos, porque eso es el ser personal. Lo otro son cosas que le ocurren al hombre, como que tiene digestión y que tarda 9 meses en salir a la luz, y tal, son cosas que le ocurren, son actos del hombre, pero no actos humanos, no de la persona.
Pero no llegamos a la coexistencia. Estamos intentando precisamente señalar la diferencia entre existir y coexistir, y para notar la diferencia hay que fijarse en que en la existencia del universo se puede entender que causar su esencia es el intento de manifestarse plenamente como el ser idéntico que se replica. Solo que el universo no consigue replicarse en identidad, sino que lo que consigue causar son los efectos que ocurren en las tormentas y desplazamientos de los astros, y que aparezca la vida y que evolucione. Eso es lo que consigue, no consigue más, no es la plenitud del ser. Ya la voz physis en Grecia, naturaleza, brotar, surgir. Y entonces brota, pero brota una flor, una margarita, también brota una rosa. Por tanto, lo que es no agota el sentido de lo que es brotar, no consigue replicarse, duplicarse. Eso, Dios. Esencia igual existencia. Pero en el universo la existencia se puede entender que es una imitación, una asimilación, una especie de intento frustrado de replicarse. Pero como es una existencia limitada, no es una existencia, no es la plenitud de la existencia, pues entonces lo que consigue simplemente es que ocurran cosas en el universo, planetas que se ponen de acuerdo para orbitar unos sobre otros, tal, que aparezca la vida y evolucione. Esto es. La referencia de ese existente que es el universo a la identidad originaria del ser, que es esa manifestación plena que se duplica a sí misma, es que lo intenta, o que se asemeja, para no evitar, no es una intención consciente, pero se asemeja. La causalidad que el universo tiene sobre lo que en el universo va ocurriendo se asemeja a la duplicación que la identidad originaria del ser tiene en sí misma, que se manifiesta y se expresa completamente. Si no tuviéramos la identidad del ser, esto que un ser se manifiesta, expresa, no podríamos entender a qué cuento viene que el universo cause cosas. ¿Por qué tiene que causar cosas? Que se limite a persistir y a seguir siendo. ¿Por qué causa? Pues causa porque es que ser es eso. En su identidad ser es duplicarse, manifestarse plenamente. Lo que pasa es que como la existencia que tiene el universo es una existencia limitada, pues no consigue duplicarse, sino causa esto, lo que en el universo ocurre. Eso es bueno que lo entendamos, y es un requisito que lo entendamos así, dentro de lo que podamos entenderlo, para ahora comparar con el hombre y darnos cuenta de lo que es coexistir en lugar de lo que es existir. Porque el hombre también se podría entender así, que el hombre causa su conducta, quiere realizarse, produce acciones, tal, a imitación de lo que ocurre con Dios, que se replica, se duplica a sí mismo. Y si lo entendiéramos así, lo entenderíamos mal. Eso sería la simetría, lo que han intentado los modernos. Dice, la naturaleza es el brotar de las cosas que surgen, el principio interno del movimiento que acontece ahí afuera. Pues ahora lo trasladamos al sujeto. Y el sujeto es el brotar racional y libre de mi conducta, de mis obras, y yo me realizo en mis obras, y yo me expreso en mis obras, me duplico en mis obras, ese soy yo. Y entonces estamos entendiendo al hombre como los griegos entendían el universo, con una relación a la identidad del ser, que es la relación de intentar imitarle o de asimilarnos a él en esa capacidad productiva y fecunda que tiene, de que él se duplica y se replica en sí mismo, y nosotros, aunque no lo consigamos, pues como es que lo intentáramos. Ha habido quien lo ha entendido así, los modernos. La noción de sujeto es una simetría, trasladar el modo como la naturaleza imita a Dios, o se asimila a Dios, en su fecundidad, en su productividad, trasladarlo al hombre. Dice, también el hombre es productivo, también el hombre es fecundo, el sujeto realiza sus obras. Sin embargo, el hombre es coexistente y no meramente existente, porque la referencia que tiene la identidad no es esa. No es la de imitarle o intentar reproducirla, sino que el hombre busca la identidad, porque tiene inteligencia y voluntad. ¿Para qué voy a intentar yo replicarme cuando no puedo, puesto que mi esencia y mi existencia son distintas? Lo que a mí me interesa es conocer a ese que se duplica, a ese que se replica, a ese lo voy a conocer. Lo querría conocer, que me lo presenten. Si hay un ser tan pleno, tan poderoso, que puede duplicarse, yo sé de sobra que yo no puedo. El hombre tiene inteligencia y sabe que no puede, entonces ¿para qué seguir intentándolo? ¿Para qué seguir brotando, haciendo cosas como
La referencia que el hombre tiene a Dios es otra, es la de coexistir con Él. Coexistir, aquí viene la palabra. Pues si hay por ahí un ser que se duplica, que es pleno, porque su actividad de ser es idéntica con su esencia, que consigue manifestarse plenamente, a ese lo quiero conocer yo. Y lo quiero buscar. Y si yo soy fuente de acciones y soy capaz de producir, quiero que le gusten. Él me ha dado la existencia porque Él es el creador y yo ahora quiero corresponder. Y las obras que yo hago no tienen el sentido de realizarme yo o de imitar la creatividad del ser pleno y poderoso que se duplica a sí mismo, sino que tienen el sentido de corresponder. Si Él me ha dado la existencia, yo correspondo a ver si lo que hago le gusta, a ver si es lo que pensaba, que para qué me creo, esto le satisfará. Pero buscar, a ver si puedo llegar a conocer a ese ser y ofrecerle mis acciones, a ver si le agradan, es coexistir con Él. No es imitarle o asemejarme a Él en su productividad, en su fecundidad, sino que es dada la fecundidad que tengo, esto, ahora quiero ver si conozco, eso es coexistir. De manera que distinto es, podemos fijar nuestra atención y señalar las diferencias. Por ejemplo, la referencia del universo al creador, ese intento, esa asimilación, intento de, al causar, hacer lo que Él está haciendo, lo que es ser, que es duplicarse, eso es obligado. El universo obligatoriamente produce sus efectos. Es así, eso es su ser. Ser es causar, ser es producir sus efectos. En cambio, la referencia a la identidad del ser, a esa plenitud del ser que es por parte del hombre, es libre. Lo puede el hombre buscar, a ver si lo conozco, pero también puede no buscarlo. Puede el hombre corresponder, ha sido creado, pues le voy a dar mis acciones, a ver si las hago como él, pero también puede no hacerlo. Una referencia obligada y una referencia libre a la identidad son completamente distintas. Si se piensa que el hombre se refiere a la identidad produciendo efectos, intentando por su fecundidad, y entonces viene el hombre moderno, productivo hasta el abuso, hasta expoliar, hasta agotar los recursos naturales, productividad hasta el cansancio de la subjetividad, de jornadas laborales de 40 y luego un fin de semana en el que uno tiene que olvidarse de trabajar. ¿Por qué? Porque está ya harto, pues no le dejan ni de tiempo. Si se ha confiado en que el hombre es un sujeto productivo que se realiza en la acción, entonces a la acción humana se le encomienda una tarea excesiva, cuando su sentido es otro. Su sentido es el de coexistir con el creador. Coexistir con el creador es, bueno, pues haré lo que pueda y te lo daré a ver si te agrada. No estoy... Y es una conducta libre. Bueno, es obligado y es libre. Y por otro lado, la referencia del universo al creador, la dependencia que tiene de él, que el universo está hecho para causar efectos como el creador se duplica, no solo es obligada, sino que además es exterior a Dios. Es una referencia totalmente... es decir, Dios es una cosa y el universo es otra. Solo los dos existen, pero son diferentes. En cambio, al tener el hombre inteligencia y voluntad, la referencia a la identidad del ser, de alguna manera nos introduce dentro de él o a él dentro de nosotros, porque lo que queremos es conocerle. Por tanto, queremos ver cómo se produce eso y queremos que acepte nuestras acciones. Por tanto, que él mire lo que hemos hecho. Por tanto, una mutua interconexión, una mutua inclusión de uno en otro. No es una referencia externa de dos seres que sí, conjuntamente, pero uno imita al otro o intenta, o hay a similitud de lo que ocurre con el perfecto, el universo hace lo suyo. Si el hombre lo consideráramos así, como un ser de la naturaleza, pues también sería una subjetividad productiva que al producir intenta duplicarse, manifestarse a imitación del ser que se manifiesta plenamente y completamente. Pero no es eso. Eso es la simetría. No, pero en el momento en que decimos que el hombre puede buscar a Dios, que lo que le interesa no es ser él idéntico, es decir, sí, ser alguien, soy alguien, idéntico en ese sentido, sí, pero no me interesa que mi obra sea
la perfecta realización de mí, eso que ha dicho Nietzsche. Yo soy mi obra. En el momento que, claro, tú has utilizado los términos persona y yo. Si la persona, y están bien utilizados, si la persona tiene como destino solo el yo, ser mi obra, eso es lo que se suele decir que es el egoísmo. Todo el sentido de mi existencia soy yo, pues eso es egoísmo. Todo el sentido es construir buenas acciones en las que yo me realice una buena obra, legar a la humanidad mi talento. Dices, no, el sentido es que lo que hago agrade a quien me ha hecho a mí. Corresponder. Si me ha creado, pues yo le correspondo. Has creado esto es lo que querías que hiciera. Entonces, el destinatario de la acción humana es otro, no soy yo. El hombre no es un producir, ni un producirse, ni un realizarse, ni autorrealizarse, ni realizarse, sino que las acciones, el sentido que tiene la acción es coexistencial, tiene un destinatario ajeno a la propia subjetividad. Por tanto, y si quiero conocer, si busco, otra cosa es que encuentre, a lo mejor no encuentro muchas de las cosas que busca el hombre, no las encuentra. Por tanto, esto de buscar sin encontrar no nos tiene que sonar extraño. Pero lo que el hombre busca, querría, es conocer. Pues si hay un ser que es capaz de duplicarse, de replicarse, pues eso es muy bien interesante de conocer, como dicen, no, que hay una montaña, el Machu Picchu, o una cosa muy bonita, o aquello, pues eso te gusta ir a verlo. Si te cuentan una cosa bonita de ver, pues la quiero conocer. Y si tú sabes, porque en metafísica lo ves, que la identidad del ser tiene que ser originaria, porque no se puede producir con ningún proceso, tal, pues a ese ser originario lo quiero yo conocer, me gustaría conocerlo, lo voy a buscar. De manera que la relación a la identidad, la relación a Dios, del universo y de las personas es completamente distinta, porque las personas tienen conocimiento y voluntad. Y es un equívoco proceder a esa simetría. La metafísica antigua hay que ampliarla, la metafísica clásica hay que ampliarla, porque la persona se distingue de las cosas en que es coexistente, no solo en que tiene inteligencia y voluntad y cosas, una naturaleza distinta de la naturaleza de los animales o del resto de los seres vivos o de las naturalezas inertes. A eso llegaron los griegos y bien hecho está. También desde el punto de vista de la naturaleza, el hombre tiene facultades espirituales y tiene potencias diferentes de las de los otros animales. Pero la diferencia es mayor, porque es que también la existencia de las personas es distinta de la existencia de la natural. Porque la existencia natural es eso, es persistir en el tiempo y causar, producir efectos. Que no alcanza la identidad, pero la imita o se parece a ella en su fecundidad. Pero la existencia de una persona no es eso, no es que se parezca a Dios por la fecundidad de su obrar, porque naturaleza, brotar, surgir. No, la persona se parece a Dios porque tiene inteligencia y voluntad, porque conoce y ama, no porque broten de ella acciones. Y por tanto la referencia que la persona puede tener con Dios, si quiere tenerla, es buscarle y tenerle como destinatario de las acciones, amarle, dar, aceptar, lo que Pablo dice, amar, que lo distingue del amor. El amor es querer el bien y es la voluntad que quiere el bien. Amar es entre personas, dar y aceptar entre personas. Claro, el amar se tiene que completar con el amor, dar y aceptar, ¿qué? No basta, y bueno, tiene que haber los dones. Pero, ¿qué puede hacer la persona respecto del Creador? Conocerle y amarle, tenerle como destinatario de la acción y buscar conocerle. Si lo encuentra, mejor. Y puede buscar la aceptación divina, y si la recibe, mejor, definitivamente mejor, ¿no? Pero es otra clase de relación con la identidad con Dios muy distinta de los seres naturales. Por eso decimos seres personales. Hay que ampliar la metafísica clásica diciendo coexistir, no solo existir, sino coexistir. Y hay que corregir la moderna, porque la moderna, al ser una simetría, al utilizar la noción de principio, de causa y efecto, para el hombre, que es principio y causa, la libertad es la causa de mi conducta, pues lo que ha hecho es precisamente anular o impedir que se alcance
eso que es coexistir con el creador, puesto que si se trata de un proceso productivo, fecundo, causa-efecto, pues entonces la referencia a la identidad es simplemente que se parece a ella, la similitud, la semejanza. Pero la referencia del hombre a Dios, la referencia libre, no la referencia causal, la referencia que la causa guarda la identidad es que es semejante a ella, que es fecunda. La referencia que la libertad guarda la identidad es que la puede buscar y que la puede tomar como destinatario de sus acciones. La puede, porque es libre. Pero es una referencia completamente distinta. Una cosa es parecerse en su fecundidad a la completa fecundidad de Dios, que se duplica a sí mismo, y entonces si el hombre lo que quiere es parecerse en su fecundidad a la completa, y entonces se comprende como un sujeto que tiene que actuar y que tiene que producir y que tiene que tal, entonces se comete un error, porque la referencia del hombre a Dios, la referencia libre, es la búsqueda y ponerle de aceptación. Profesor, ¿en qué medida se podría un poquito el hombre es existencia también, al igual que el universo? Pues eso solo ocurre en los modernos, cuando dicen que es un sujeto cuya finalidad consiste en autorrealizarse, es decir, en plasmarse en la acción. Está tratando de equiparar la filosofía moderna al hombre con la naturaleza. Sí, solo que equiparar no simetría, es la palabra, porque lo saca de la naturaleza y dice que es subjetividad. Pero lo que es ser sujeto es ser que broten de las acciones y que se realicen con las acciones, que es lo mismo que la naturaleza, que es el principio de las cosas que ocurren en ella. Entonces yo digo simetría, pero desde luego no ampliación. A lo que es coexistir no han llegado, sino que más bien es una existencia como la de la naturaleza, pero trasladada al ámbito de la mente, de la libertad, de los proyectos, la ilustración. Con la razón ilustro mi conducta y consigo hacer más cosas. Y no es extraño que eso haya generado una sociedad productiva, productivista y... Gracias. Quería preguntar, si la coexistencia también es parcial, ¿no? Porque si la identidad depende de que me identifiquen, mientras tanto tengo una identidad parcial, mi coexistir también es parcial, hasta que me identifique, ¿no? Todo el proceso es parcial. También existir en universos y seguir hacia después, no se puede decir consumado. Incluso la virtualidad causal del universo tampoco. Eso está en evolución permanente y igual ocurre con la persona. Es un futuro. La identidad, si la encontramos y si nos acepta, será en el futuro. Ahora se abre el tiempo en el cual actuamos. Salimos de esa búsqueda, omitimos la búsqueda o suspendemos la búsqueda hasta que el encuentro se pueda producir, porque no depende de nosotros el encuentro, y entonces mientras tanto actuamos. Y así tenemos también dones que aportar, con los cuales corresponder, a ver si son aceptados. Sí puede haber un encuentro, no pleno, pero sí en esta vida, ¿no? Yo creo que por lo menos me abstengo mucho de pensar así, porque yo soy cristiano, entonces claro que tengo encuentros con Jesucristo en la iglesia, y entonces eso vicia la representación. Vicia la representación, quiero decir, eleva, el hombre está elevado por la revelación de Dios y la gracia de Dios, eleva al hombre tal que participa de la propia vida de Dios, y tiene entonces, el encuentro definitivo será el final, pero se encuentra con él y tiene una vida de la fe. Pero al margen de la elevación, yo no estoy convencido de que, creo más bien que el encuentro, no lo sé. Es difícil responder esa pregunta privándose de la fe cuando la tengo. Si no la tuviera, quizás respondería de otra manera. Pero como yo sí tengo encuentros parciales, presenciales, porque tengo fe, pues es distinto. Y digamos que desde el punto de vista de la esencia del yo, una persona que no es creyente, pero que ha desarrollado su inteligencia, sus conocimientos y sus virtudes a través de la voluntad, es decir, hace el bien, ¿qué puedo entender? Que esta persona es menos, o sea, no. Precisamente lo que estoy diciendo es que
Lo que estoy diciendo es que esto es natural, personal, más que natural diría personal. Lo que uno hace será aceptado por su creador. Yo te creé y tú me has correspondido de esta manera, y lo juzgará todo el mundo. El creyente y los creyentes recibirán juicio. También esto de la elevación sobrenatural no impide el tiempo y el encuentro futuro y final, porque también, desgraciadamente, a veces la fe se pierde, y eso es motivo, pues, ¿de qué? ¿De qué? ¿Cómo se conduce uno entonces? ¿Qué hace entonces? El hombre en camino, mientras vive, siempre está a la búsqueda de un término que es futuro. Y el hombre que no tiene fe, pero esto es racional, que no es Dios, que uno ha sido creado, eso es inteligible por personas al margen de su fe, ateos o Descartes dice, hombre, si está claro que no me he hecho yo a mí mismo. Si me hubiera hecho yo a mí mismo, me habría hecho más sabio, más listo, más guapo. Soy como soy, entonces está claro que no me he dado yo la vida a mí mismo. Nos la han dado nuestros padres, eso está claro. Entonces hay un ser que se duplica, eso tiene que haberlo. La identidad del ser, lo que significa la palabra ser, sea una actividad tan poderosa que se manifiesta ser y verdad plenamente, eso también es inteligible, no depende de la fe, y por consiguiente decir, bueno, eso lo puedo buscar yo, me interesa más o menos, lo encontraré, no lo encontraré, mis obras las aceptará, si las acepto yo, porque una persona, aunque sea ateo, no tenga creencias, tiene juicio y criterio, y he obrado bien, he obrado mal, lo sabe, y estoy satisfecho de lo que he hecho, es presentable, pues esto, si lo aceptan los demás y lo acepto yo, lo aceptarán también Dios, ¿por qué no? Me ha hecho así, claro que no tiene que ver con la fe, no tiene que ver con la fe, no, la fe cristiana que yo tengo, tal como yo la entiendo también, otros habrán de teología, no sé, es compatible, perfectamente compatible con esto. Incluso más compatible con esta antropología trascendental que con la metafísica clásica, que ya era muy compatible. Ya hay grandes teólogos, Santo Tomás de Aquino y grandes santos que pensaban en términos de naturaleza racional, sustancia con accidentes, y era compatible con su fe. Pues esta antropología es aún más compatible, me parece a mí, aún más compatible con la fe católica, pero no es que la exija, sino que es lo que la inteligencia puede llegar. Y la aceptación por parte de Dios o el encuentro final de Dios y lo encuentra el hombre no depende de si ha tenido fe o no. La fe es una elevación a otro plano, a otro tipo de vida, y no a esta que es la vida Bueno, entonces, digámoslo así, los cimientos están puestos ya. Yo espero que os dije antes, si me he conseguido explicar, ya no volveréis a ser naturalistas, porque esta diferencia de la referencia del universo a Dios, la dependencia que tiene de la identidad en cuanto que en lo que consiste el ser del universo es causal, y eso es la participación que el universo puede tener en la índole del ser, en lo que es el ser, en la identidad del ser, que es fecundidad interna hasta duplicarse. Pero eso no es el hombre. Eso es lo que a eso tenemos que hacer nuestra mente. Si entendemos bien la antropología trascendental, tenemos que darnos cuenta de que la referencia del hombre a Dios es otra, que no está en que yo me realice en mis acciones. La consecuencia más directa del subjetivismo moderno es la sobrevaloración de las acciones. Porque como las acciones son la obra de la libertad, mi obra, lo que yo he hecho, entonces esto tiende a sobrevalorarse. Es el resultado de mi subjetividad. Yo he hecho de mí lo que he querido. Mi libertad consiste en que yo he hecho de mí lo que he querido. Si me han dejado ser libre, yo he hecho de mí lo que he querido. Es más, lo que pido es que me dejen hacer lo que yo quiero. Para poder plasmarme yo en mi obra, mi subjetividad, mis criterios, mis valoraciones, mis deseos, que se plasmen en mi obra. Bueno, eso hay que deshacerse de esa imagen, porque esa imagen es la simetría, la productividad del yo plasmada en la acción. Las acciones del hombre son importantes, pero no tanto. Esa es la verdad, no tanto.
¿Por qué? Pues porque si lo importante es la aceptación por parte del creador, pero en general la aceptación ajena, no tanto la realización propia como la aceptación ajena, entonces lo que ocurre realmente es que los demás aceptan las cosas con mucha facilidad. Con mucha facilidad. Que frases que no he acabado de decir, el otro las ha entendido. Por tanto, no es exactamente mi magnífica pronunciación y literatura para poner sujeto, verbo, predicado lo que hace que el otro entienda, sino que el otro entiende con un gesto, con la mala cara que me ha visto. Y por tanto la acción no es tan importante, porque se puede poner a medias o malamente, pero sirve a la convivencia, coexistencia con las otras personas, sirve igual. Como se trata de que son dos personas que coexisten, la acción no tiene nada más que un valor medial. Por lo tanto, no es el fin del hombre la acción. Yo me realizo en la acción. Lo importante es la productividad, la fecundidad. Si lo importante es el destinatario de la acción no tiene más que un papel medial. No es tan importante. Sin embargo, el subjetivismo moderno se ha manifestado y se manifiesta en la sobrevaloración de la acción, en la exigencia, incluso en una sociedad como esta, que sobrecarga de horas de trabajo, que sobrecarga de trámites, de perfeccionamiento de la acción, sobrevalora la acción, como si fuera eso. La persona es más que su acción. Y para coexistir con otras personas, la acción solo tiene un valor intermedio y por tanto medial significa que no importa tanto, puede haberse hecho o haberse hecho malamente, pero ha servido para la comunicación o para la conexión entre las dos personas. La aceptación suple las carencias de la acción. Por ejemplo, ese regalo que te hacen, lo importante es la intención. El regalo a la basura, diría, porque no haya cosas. Lo importante es la intención, lo importante es la relación entre las dos personas. Se ha acordado de mí el día de mi cumpleaños. El llavero al niño. Y dices, no es lo importante, lo importante es la relación entre personas, a lo que la acción sirve como intermedio. No, tampoco quiero que esto sea un alegato animándoos a la chapuza o a la inacción. No, eso tampoco es así, ¿no? Lo que esté en nuestras manos hacer, habrá que hacerlo. Pero no con ese sentido final de autorrealización con el que la subjetividad moderna ha plasmado lo importante que es la ilustración. Bueno. Bien, entonces, si hemos entendido que la referencia del hombre a la identidad del ser, a Dios, no es obligada, de tal modo que siempre se da, como el causar del universo se da persistentemente, porque es que depende, es lo que puede hacer el universo en dependencia de la identidad, la similitud que tiene el universo con el ser, sino que no es obligada, sino libre, y no es exterior a Dios, sino que conlleva un contacto con Dios, puesto que he de conocerle y él ha de aceptarme. Y por tanto alguna comunicación, alguna inclusión del hombre en Dios o de Dios en el hombre, alguna comunicación entre ambos. Si nos damos cuenta de la diferencia que hay entre intentar realizarme o construir una obra magnífica y simplemente buscar, entonces ya no volveremos a pensar en la simetría moderna y ya diremos que hay que ampliar la metafísica con la coexistencia. ¿Cómo juega en esto la visión que uno tiene de Dios? Porque a veces la palabra Dios mete mucho ruido, ¿no? Una que dice que Dios existe, ¿no? A uno le pregunta que Dios no se complica la respuesta, ¿no? Puede tener una referencia a la identidad. Pues ahora con decir, oye, ese Dios, el barbudo que hablan ustedes, eso es un... Tienes toda la razón, porque claro, además el hombre conoce a Dios no como es en sí mismo. Esto es lo que dice la elevación de la revelación, consiste en esto precisamente. La fe religiosa consiste en esto, precisamente, que Dios dice, Dios ha revelado cómo es, te ha dicho cómo es. El hombre conoce a Dios como la identidad que tiene que ser originaria cuando mira la causalidad. Por tanto, el hombre conoce a Dios como creador del universo.
Y luego busca conocer a Dios como creador de cada persona, mío, como el que me va a identificar. Y esto se puede, voy a decirlo algo mejor, voy a exponerlo algo mejor. La inteligencia del hombre, como he dicho, que si coexistir es distinto de existir, a los trascendentales metafísicos se les debe de añadir unos trascendentales antropológicos. Es una doctrina que conoceréis, supongo. Bueno, entonces dice ser, verdad, bondad, los trascendentales metafísicos. Pues ahora, coexistir, conocer la verdad, amar el bien. La correspondencia personal con los trascendentales metafísicos. Pero los trascendentales antropológicos son incluso superiores a los metafísicos. ¿Por qué? Porque la persona es el ser más digno. Es mejor coexistir que existir. Es mejor ser una persona que ser una cosa. Bien, pues si esto es así, lo que el intelecto del hombre busca es no una verdad, sino un entender. El entender que me entiende. Lo que el amar de la persona busca no es un bien, sino otro amar, el que me corresponda. Cosa que ocurre también, no solo en este plano de la persona, radical último de la persona, sino en la vida normal. Lo que quiere uno es que me quieran y que me entiendan. No tanto quiere conocer una verdad o querer un bien, eso también puede buscar verdades y buscar bienes, pero lo que más quiere es que le quieran y lo que prefiere es que le entiendan. La correspondencia, como los trascendentales antropológicos, querer y amar y entender son superiores a los metafísicos, a la verdad y al bien, pues entonces lo que la inteligencia del hombre busca es que me entienda y que me quiera. La identidad, ese ser que se duplica, que se replica, que se consigue, tiene que ser un entender, y la réplica tiene que ser alguien que me entienda, un querer, alguien que me quiera. No basta, no es solo que el ser manifieste su verdad, que eso también es lo que se descubre con la metafísica, pero cuando se ve lo que es el coexistente personal, la persona humana, y se descubren los trascendentales antropológicos, entonces se dice la identidad tiene que ser un ser y otro que le entienda, un amor y otro que le ame. Los dos que se hacen uno en la identidad no son el ser y la verdad, sino el ser y el entender. Esto es, ¿no? Y eso es lo que busca el hombre. El hombre, la identidad que busca, cuando la busca, puede buscarla, es quién me entiende, quién me ama. La correspondencia. Si yo soy un ser que entiendo, ese tiene que entenderme. Si yo quiero entenderle, él me tiene que entender. Si yo quiero amarle, él me tiene que amar. Lo que busca es la identidad, la correspondencia, la réplica. El término que utiliza Pablo es réplica. No solo el ser que se duplica, sino que tiene su réplica, el que le replica. Pero claro, Dios, en tanto que me conoce y en tanto que me ama, es Dios en tanto que me crea. Ese conocimiento que busca el hombre es el conocimiento de Dios como creador mío. Dios como creador del universo lo puede conocer la metafísica. Porque eso, que causar el universo, pues es imitar a la identidad originaria del ser, y entonces Dios es el creador del universo, eso lo puede... O sea, Dios como creador de cada persona, eso lo busca cada persona. Y también por eso se dice, este es un intelecto personal, porque cada persona ha de encontrar al creador de ella, al que acepte sus obras. ¿Y quién puede aceptar sus obras? Solo el que sabe cómo eres, porque nosotros no podemos juzgar a los demás porque no conocemos su intimidad, ni siquiera podemos juzgarnos a nosotros mismos, que tampoco nuestro juicio es bueno. El que nos conoce de fondo y el que nos tiene, o aquel cuya aceptación es relevante de fondo, es Dios como creador de mi persona. Ese es el término que el hombre busca. Esa es la identidad. La referencia del hombre a la identidad es a esta identidad. Y por tanto, al que te identifica, salió antes en una pregunta, ¿no? El que te identifica cuando dice tú eres fulanito de tal, y lo que has hecho es esto, y el juicio de aceptación final o no de tus obras, es Dios como creador de tu persona, que es distinto de Dios como creador de tu persona. Dices, la imagen que tenemos de Dios cambia de una persona a otra,
Pero es que también Dios como creador de ti es distinto de Dios como creador de mí. Cuando te ha creado a ti, te ha hecho como te ha hecho a ti, con las dudas y preguntas, y cuando me ha hecho a mí, me ha hecho a mí. Y cuando ha hecho al ateo, lo ha hecho al ateo, o al agnóstico, o al que tiene tal, o al que perdió la fe, o al que tal. Dios ha hecho a esa persona, y el juicio que tendrá lo tendrá de esa persona, y la aceptación de esa persona. Por eso ese conocimiento, el conocimiento que el hombre busca de la identidad, es el conocimiento personal. Porque solo cada persona... Bueno, luego dice que hay un juicio universal precisamente por esto. Porque el particular es de cada uno, es personal, ¿no? Bueno, no sé a qué cuento venía esta... Ah, tú me preguntaste por el concepto de Dios. Bueno, pues la respuesta precisa es esta. Que Dios es creador del universo se lo conoce la metafísica y lo puede conocer cualquiera que haga metafísica. La identidad como el ser que se manifiesta, cuya verdad se manifiesta completamente, en identidad de dos, eso lo sabe la metafísica. Ese es Dios como creador del universo, presidente del universo, se asemeja a Dios o imita a Dios o participa de Dios causando, haciendo lo que él puede. Pero el Dios que busca el hombre, la identidad que busca el hombre es la identidad antropológica, la identidad de la réplica, de yo conozco y me conoce, de yo amo y me ama. Compatible esa búsqueda en la intimidad con un desconcierto en la inteligencia como facultad en relación a estas cuestiones. Sí, porque con la inteligencia que busca hacia afuera, que se a través del cuerpo capta información de los sentidos y razona, y entonces, por ejemplo, no llega a lo mejor a la demostración de la existencia de Dios como creador del universo. Pero hacia adentro puede estar buscando la ratificación de mi obrar, la réplica que dé sentido, que dé sentido a mi creación, que pinto yo aquí. Eso lo puede estar buscando. Porque Dios como creador de cada persona no es lo mismo que Dios como creador del universo. Lo que pasa es que lo que suele suceder más bien es al revés. Que se descubre que Dios ha creado el universo y entonces ese descubrimiento, que es objetivo, quiere decir universal, para cualquier mente que examine con categorías metafísicas en profundidad la distinción real de esa existencia en el universo y en el creador, y no en el creador y tal, esa ratifica la búsqueda. Porque claro, uno puede buscar, pero se busca porque no se tiene. Se busca lo que no se encuentra, ni se va a encontrar hasta el juicio final, o hasta la muerte, o hasta cuando sea, pero se busca lo que no se tiene. Y por tanto es una búsqueda un poco arriesgada, excepto porque se ratifica que la identidad es originaria. Si existe la identidad, entonces ahora voy a buscar qué tengo que ver yo con la identidad. Entonces la búsqueda queda ratificada por el encuentro en metafísica de los primeros principios del ser, de la identidad, la causalidad, la contradicción. Eso ratifica la búsqueda. Sin metafísica también se puede buscar, naturalmente, qué duda cabe. Muy poca gente es metafísica, muy poca gente dentro de la metafísica o de los que hacen metafísica llegan, hablan y comprenden los primeros principios, y mucha más gente que no hace nada de metafísica, sin embargo, busca en el fondo de su conciencia la sanción, la ratificación de su propia conducta, alguien que me comprenda, que me conozca por dentro, en el que yo pueda apoyarme, ¿no? O cuya esperanza, eso lo puede buscar la persona que no es metafísica. Pero al revés también. Pero ahí también la inteligencia se hace trascendental, ¿no? Sí. Porque no es que encontremos a Dios en un libro. No. Se busca hacia adentro. Sin embargo, esa inteligencia sí nos lleva hacia un espacio, hacia un ámbito. Hacia un ámbito. El ámbito interior. Un ámbito de que sí sabemos de que el ámbito interior, por lo dice, se busca hacia adentro. Hacia adentro. Sí, porque la sabiduría, que es ese hábito por el cual el hombre conoce su propia intimidad y por el cual se orienta en búsqueda, eso es un hábito innato. Por nacimiento todo el mundo sabe que existe. No se sabe cómo, pero todo el mundo lo sabe. Aquí no dice esa fórmula de hagas lo que hagas, en cualquier cosa que hagas, en cualquier decisión que tomes, en cualquier momento, percibes que existes, te das cuenta de que existes, ya sabes que existes. Un saber natural, innato.
Y fecundando ese saber es como el hombre descubre, sabe su intimidad, se sabe que su intimidad no tiene réplica, no tiene otro como él, otro que le comprenda, y lo busca, y busca esa identidad donde esté, la esperanza de encontrarlo. Y aceptamos esa identidad, ¿no? Aceptamos esa identidad. Bueno, aceptamos, si la buscamos, más bien damos. Aceptamos innato cuando lo encontramos. Sí, se produce el encuentro, pero más bien el encuentro es que él te acepte. Porque buscas felicidad, verdad y bien, ¿verdad? ¿Cómo? Buscas felicidad, verdad y bien. Buscas no verdad, un entender que me entienda, no bien, un amar que me ame. Buscas correspondencia o lo correspondiente con mi entender y con mi amar. Que no es, porque una vez se descubren que hay trascendentales antropológicos, que a la verdad corresponde el entenderlo, que al bien corresponde el amar, todos los trascendentales antropológicos son superiores. Entonces no solo buscas verdad y bien, buscas entender y amar. A alguien que me entienda, a alguien que me acepte. Profesor, lo que entiendo, usted ha expresado dos panoramas, ¿no? Uno es desde la metafísica se puede entender esta relación del hombre con un creador, con un ser, ¿verdad? Y usted ha dicho que el hombre busca que alguien lo entienda, que alguien lo ame. Se puede, por lo tanto, decir que en la medida que uno busca una correspondencia, cada uno hace su religión, o cada pueblo ha hecho su religión. Si religión llamas relación del hombre con Dios, cada hombre hace su relación con Dios. Lo que diferencia... La cultura también hace su relación con Bueno, Dios. y luego la medida en que eso se traslada a la cultura da lugar a patrones comunes, ¿no? Pero precisamente es eso. La referencia del universo a Dios es obligada. La del hombre a Dios no. Es personal, cada uno la suya. Y en la medida en que pues de padres a hijos se hereda, o esto se... Yo podría decir eso. Pero en la modernidad, hablando de Kant ha dicho que este amar, o esta búsqueda de correspondencia es personal, y la modernidad lo que ha hecho es poner a la religión en el ámbito de lo privado, ¿correcto? Y la razón se predica como una virtud, como una categoría para la esfera pública. Entonces hay una suplantación, o más bien una reordenación, un reordenamiento, perdón, de la religión y la razón. ¿Cómo podríamos entender eso? Bueno, se sale un poco del tema, pero sí tiene, porque yo creo que eso de la razón pública es heredado de la Ilustración, del poder que tiene la razón para organizar la conducta, y es, por tanto, ejemplo de la simetría por la cual la libertad se entiende que es causar y producir efectos. Y en cambio, la religión en la interioridad es quitar el peso público a las religiones. Si en cambio se entiende que la exterioridad, la organización social, la cultura, el público, no tiene exactamente que ser racional, sino que tiene que ser el ámbito de expresión de la libertad de las personas. Y si depende de la libertad de las personas, y esas personas son creyentes o no buscan a Dios, ¿por qué no van a trasladar eso ¿por qué lo tienen que cerrar, acotar en el ámbito privado? Su búsqueda será personal, pero eso se puede trasladar perfectamente al ámbito... Yo creo que ese reparto público-privado, que por otro lado está muy en cuestión, ¿no? Porque hay muchas cosas ahora con los árabes, con la multiculturalidad, quiero decir, pues que puede tener manifestación pública y que no puede tenerla, que se reduce al ámbito privado, ha entrado mucho más en discusión, ¿no? Pero yo creo que eso es la confianza en que la razón es la que ha de canalizar la obra externa del hombre, la ilustración, la herencia de la ilustración, y por eso se habla de razón pública, ¿no? De razón pública. Y en cambio eso lo otro es velada crítica a la religión, al intentar reducirla al ámbito privado. Esto es distinto porque, entre otras cosas, el acceso metafísico a Dios, la demostración de existencia de Dios, es de la metafísica, y eso es hacia afuera, y por tanto del hombre hacia afuera, para tratar sobre el universo. La búsqueda personal de Dios, eso es personal, pero tampoco quiere decir por eso privado, ¿no? Profesor,
bueno, a mí mi abuela decía, mi abuela lo decía, todo eso lo decía de una forma muy gráfica y muy simple, ¿no? No digo que usted no lo diga así, pero ella decía de que Dios para crearme, o crear a mis hermanas, se había tomado un tiempo, ¿no? Había tomado un tiempo y del amor de mis padres había estado ahí y me había hecho cada detalle. Y mi padre decía que nosotros estamos hechos cada parte de nuestro cuerpo con mucho amor. Por lo tanto, ese sentido de pertenencia, nosotros lo íbamos a tener que buscar en la vida, ¿no? Y lo teníamos que encontrar adentro. O sea, él lo explicaba de esa forma. Sí. Pues lo que usted está diciendo es eso, pero lógicamente con palabras mucho más calificadas, ¿no? El único punto que a lo mejor añadiría yo es ese, que los padres son los que dan la vida al hijo y Dios el que crea a la persona. Exacto. Que añade la vida. Decía, ¿no? ¿Por qué? Porque él no dijo, bueno, ¿ahora qué hago? Nada, ya no tengo nada que hacer, que salga Giovanna. No, así no. Ese sí decía eso, ¿no? Claro, o sea, porque si hubiera hecho eso, entonces tú tendrías derecho a hacer las cosas como sea. Sí. Como se tomó su tiempo para hacerte todo, no debes hacer las cosas como Eso es que hay alguien, Dios al crear a pensar y te ha elegido. Esto es, Polo utiliza mucho el argumento de la improbabilidad, de que altamente improbable es que nazca cualquiera de las personas que han nacido. Porque si se considera incluso la historia y uno va diciendo y que mi padre se conociera con mi padre y mi abuelo con mi abuela y luego de entre el millón de espermatozoides y que haya nacido yo, es que cualquier diferencia de un día antes de un día después de una célula distinta de la otra hubiera dado lugar a un hermano mío muy parecido a mí, pero no yo. Que haya sido yo es altamente improbable y eso significa, eso es lo que dice Polo, lo que diría Aristóteles, o eso es absurdo o tiene que haber una inteligencia que lo haya pensado y entonces es objeto de predilección divina. Esto está de predilección divina, no está pensado por Dios, arbitrado por Dios, ¿no? Y entonces hay un pensamiento y una decisión, una elección por parte de Dios que son mi creación, pero eso no lo conocemos en esta vida, eso buscamos saberlo. El pensamiento que se corresponde con nuestro entendimiento, el amor que se corresponde con nuestro amor, nosotros intentamos dar cosas, intentamos conocerle, pero la réplica, el correspondiente amor de Dios y conocimiento de Dios, ese lo buscamos, ese no lo tenemos ahora, ese existe, pero es en esta vida no sale a la luz. Si llegamos a conocerlo, pues entonces sí lo conoceremos. Si no, se encuentra, y si no, el hombre que prescinde pues entonces es un coexistente que se queda solitario, que no encuentra aquel con quien coexiste radicalmente, ¿no? Y entonces eso, bueno, no es que deje de existir, pero sí que es una existencia absurda, un coexistir sin o sin nadie con quien coexistir, pues eso es, pues lo dices, trágico, ¿no? Es trágico encontrarse solo, es la soledad. Si la soledad es trágica ya en esta vida, si encima dicen que va a ser para siempre, pues entonces ya eterna, una soledad eterna, eso tiene que ser más trágico todavía, ¿no? El aislamiento de la persona que renuncia a la réplica, a ese amor que se corresponde con mi amor, a ese entendimiento que se corresponde con el mío, la renuncia a la réplica, eso es la soledad y la tragedia de la persona, que puede ocurrir, pero la soledad y la tragedia de la persona es peor porque el existente, si se le quita la existencia, se aniquila y pasa a la nada, pero el coexistente no se le quita sino que es una coexistencia frustrada, vana, absurda, porque es con nadie, solitario. Bueno, y otras cosas, ¿no? Bueno, entonces ¿El infierno es la soledad? Eso es, por lo menos lo que dice Pablo es eso, ¿no? Pero el infierno tiene que ser más cosas, porque eso es un castigo y además el fuego o lo que sea, ¿no? Por eso ya está de la revelación.
Eso nos ha sido dicho, lo que Dios quiere castigar a una ofensa que se le ha hecho o lo que sea, ¿no? Pero en el plano de una persona que busca su réplica, simplemente el conocer que se corresponde con mi conocer, el amar que se corresponde, si no lo encuentra, o si sabiendo que está ahí no lo busca, no lo quiero encontrar, rehuyo, lo encuentro, pues entonces me quedo solo, en el fondo solo. Y además, como eso trae consecuencias, porque lo otro es manifestación. La esencia es manifestación y el uso del cuerpo y las potencias es manifestación de la persona. Si la persona se ha quedado sola, lo que se manifiesta es su soledad y por tanto que pierde la capacidad, las potencias dejan de ser potencias, se recortan en su poder, por tanto la desgracia del infierno o la desgracia de la soledad perpetua se traslada a la esencia también, no solo es que el coexistente carezca de réplica con la cual no encuentre su réplica, sino que como eso se manifiesta. Bueno, hasta aquí hemos puesto esto. Por tanto, ahora cuando vayáis a la mesa común para plantear preguntas de equipos, hemos puesto esto. La noción de entender al hombre como una naturaleza peculiar, elevada, que se perfecciona a sí misma con virtudes, que tiene lenguaje, que tiene trabajo, tal, modelo griego. Entender al hombre como sujeto que se vuelca en la acción, que ha de trasladarse a la acción, sus propios criterios, su propia interioridad, su propia voluntad, la de plasmar en la acción, y se realiza ahí. A apreciar que eso es una simetría, principio de efectos, causa de efectos. La naturaleza es el principio o la libertad es el principio, pero no. Y alternativamente a eso la noción de coexistencia, que se distingue de principios y de causas porque la referencia a la identidad, en vez de ser una imitación obligada y externa, es una búsqueda consciente. ¿Y en qué consiste la identidad? Hemos dicho algo también, que es la réplica de los actos superiores del hombre. Entender y amar, pues el que me entiende y el que me ama. Entonces, coexistencias, ampliamos la naturaleza, porque lo que distingue a la persona es su forma de existir. Y coexistencia, corregimos el subjetivismo moderno, especialmente porque el sentido de la acción no es la autorrealización del sujeto, sino que el sentido lo recibe la acción por el destinatario al que se dirige. Las acciones se hacen con un destinatario, no para la autorrealización del sujeto. Fijaros lo distinto que es. Eso necesitaba corrección. La noción de naturaleza intelectual necesita ampliación por el lado de la coexistencia. La noción de sujeto que se realiza en la acción necesita corrección, porque la acción tiene un destinatario ajeno, ¿no? Y entonces ahora vamos a seguir diciendo, desplegando como la antropología trascendental, desde el coexistente sale la apertura hacia afuera, la manifestación, la esencia y tal, para terminar de diseñar un poco el contenido de la antropología trascendental. ¿Cómo sabe uno si va por el buen camino? Las acciones inmorales supongo que son pero las acciones inmorales y morales y la prudencia y la justicia y todo eso forma parte de las virtudes. Hasta en eso acierta el pensamiento clásico. El tratamiento de las virtudes globalmente tomado, pueden hacer algunas correcciones, pero globalmente tomado acierta. Por tanto, el hombre ya sabe lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es imprudente, lo que es vicioso, lo que es y tiene que obrar bien. Tiene conciencia moral, el hombre tiene conciencia moral, pero eso no tiene que ver con lo que Pablo dice es que lo que Nietzsche le propuso y le dijo no. Pero la aceptación divina no falla nunca. Si el don se produce cabalmente, la aceptación no falla. Porque Dios nos ha creado, por tanto, y nos ha dado la libertad. Y dices que he hecho lo que me ha dado la gana, claro, para eso te digo, yo te pediré lo que te dé la gana. En principio lo acepta. Siempre que no haya, claro, hermano, dices, no, es que he sido imprudente, he sido borracho, he sido injusto, he sido asesino. Pero eso te lo dice la ética, tiene la conciencia moral. Pero si has hecho lo que tu naturaleza te dice y has empleado tu libertad de acuerdo con los criterios, eso va a ser aceptado. Porque es obra de Dios, es que es creación de Dios.
¿Qué querías preguntar? O sea, los 10 mandamientos serían también la guía, ¿no? Los 10 mandamientos es la ley natural. Se suele decir que es la ley natural. Por tanto, que es una ley que que está presente en todos los hombres, formulada de una u otra manera, pero está presente en todos los hombres. Pero es eso, es otra guía. Dice, la conciencia moral es una guía subjetiva, la ley natural es una guía objetiva. Pero que haya guías, ¿cómo sabemos si vamos por el buen camino? Las guías de respeto a la naturaleza del hombre, el hombre las tiene a su disposición. No cambian, cambia en todo caso el enfoque por descubrir que el hombre por añadirle que el hombre es un coexistente, ampliar la metafísica con la antropología, no cambia la conciencia moral y eso. Cambia en todo caso el enfoque. Porque ya digo que el destinatario, que la acción humana sea donal, sea dar y tenga un destinatario, no sea causal, porque causar es como manifestarme yo, expresarme yo, pero dar es dar a otro. Y el carácter donal de la acción humana, ese está en los trascendentales personales de Polo, el amar, no el amor, el amar, carácter donal. Y por tanto la necesidad de un destinatario, o la remitencia, más que la necesidad, la remitencia, un destinatario, eso es un cambio de enfoque, quizá de enfoque. ¿Por qué? Pues porque no se trata de ser justos, buenos, prudentes, ni de cumplir con la ley natural para el perfeccionamiento mío, para la autorrealización mía, o para que yo sea mejor, sino que para respetar a quien me ha hecho de esta manera. Y por tanto tiene un destinatario. No se podría también ver el punto de vista de que cómo saber si estás bien o cómo medirlo de una u otra manera, respondiendo al tema de la muerte o teniendo en cuenta el tema de la muerte. Es decir, a ver, ¿por qué razón te enteras o con una enfermedad o algo que mañana vas a morir? ¿Qué grado de tranquilidad tienes? Bueno, sí. Se acabó el tema, ¿no? Dicen eso. No está en función a ti, a lo que has creado. Dicen eso, pero a mí dicen eso, porque el examen de conciencia es un preparativo para la muerte, ¿no? Es un anticipo del juicio final, ¿no? O sea, sí, puede ser un recurso. Hablamos de un recurso, digamos, psicológico para saber cómo. Pero ahora voy a responderte otra cosa que es, ¿y qué importa? Solo importa saber si vas por el buen camino o por el malo, en la medida en que eso pueda influir en el modo de conducirme. Pero en último término lo que importa no es que tú estés satisfecho con lo que has hecho, sino que al otro le guste. Porque a veces al otro le gusta y le hace gracia y se echa a reír de una payasada que has hecho. Y dices, caray, yo no quería haber hecho esta payasada, casi me arrepiento de haberla hecho. Pero mira, mi mujer se sonrió, pues la repetiré todas las veces que haga falta. De manera que dices, pero si es una acción mala, es una acción torpe, es una payasada, indigna de mi dignidad y de mi altura moral. Bueno, pero si se ha reído mi mujer, pues la haré. De manera que no, que la ampliación trascendental, el considerar el ser de la persona como donal, lo que marca la referencia al destinatario. Y no tanto a mi satisfacción o a mi convencimiento, porque claro, Kant era muy respetuoso, respeto a la ley. Hay que obrar por el imperativo categórico, de manera que cualquiera en tu lugar hiciera lo mismo, impersonal, y un anhelo de perfección moral en sí mismo, como si la perfección moral fuera eso, el fin. Pero el fin es que al otro le guste, y si le gusta la cosa mal hecha, pero es que muchas veces gusta la cosa mal hecha, porque lo que quieres es simplemente el detalle, voy a cumplir con lo que debo hacer, aunque lo haga arrastras y tarde más, voy a sacar la basura de casa, les voy a hacerles este favor y ya con la basura yo. Y dices, me ha costado media hora, y se me ha caído y he tenido luego que fregar y tal, porque no lo he hecho nunca, y claro, eso se nota, no lo sé hacer. Pero ese detalle se agradece, no el que esté bien hecho, es que lo he sacado con perfección, sin derramar nada, tal, y rápidamente. No, la perfección de la acción, no, el sentido
destinal que tiene. Esto lo hago yo para quitarle el trabajo al otro. Lo voy a hacer peor y tardando más, pero al otro le voy a causar un beneficio porque le he quitado trabajo. Eso avalora más la acción que la perfección interna que la acción tenga. De manera que, bueno, sí, hombre, tener idea de que estoy en el buen camino en la medida en que beneficia a mantenerme en él o a mejorar, pero casi el consejo debía ser siempre más. Eso es lo más propio del hombre, ir siempre a más. Si dijeres basta, estás perdido. En el momento que digas ya estoy en el buen camino, no, ya te has descaminado. Lo que tienes que hacer es... Esa donación es siempre. Si tengas al frente una persona que puede ser nociva para ti, también tienes que ser donado, ¿sabes? Ser, es que yo creo que ser es donar, en el caso del coexistente. Así como ser es causar, en el caso del existente, en el universo, así como brotar, la naturaleza es brotar, salen flores, salen plantas, salen cardos, sale lo que salga, pero eso es ser es nacer, brotar. Pues en el caso de personas, ser es dar, es que das. Por ejemplo, se da imagen, quieras o no quieras. El que se ha arreglado da una buena imagen, el que lo ha desarreglado da una buena imagen, pero se da imagen, lo quieras o no lo quieras, das imagen. No es solo, entonces, puesto que doy imagen, si lo sé, procuraré darla mejor. Puesto que soy dar, y lo sé, pues procuraré dar cosas buenas. Pero el dar es ontológico, es decir, es el coexistir, es la coexistencia la que es donar. Que luego eso se traduce en la intención. Puesto que sé que soy coexistente y que mi ser es dar, en la intención daré. Pero no es principalmente la intención, es que lo hayas hecho con la intención, vas a ser juzgado. Alguien habrá que aceptará o rechazará lo que has hecho. Dice, pero si no lo hacía para ti, es igual, lo estabas haciendo para mí, si yo te di el ser. Y ahora quiero cuentas. Quiero ver qué has hecho con lo que yo te di. De manera que damos. O la paliza, o las gracias, pero damos. Queramos o no. Y entonces, bueno saberlo. Es bueno saberlo porque entonces nuestra conducta... es decir, en la sabiduría, ese saber natural que tenemos, si la fecundamos para darnos cuenta de que en el caso del coexistente ser es dar, pues luego lo traduciremos en mejores obras. Cuanto más sepamos cómo somos, mejor más adecuadamente nos comportaremos a lo que somos. ¿Sí? ¿Te convence o no? ¿Pueden existir personas que no te permiten dar? Bueno, en el plano de la convivencia sí, porque no, mira, tú ya... Eso no lo puedes manejar tampoco. Pero en el caso de la convivencia, pues eso, hombre, te voy a contar un chiste, bueno, ya no me cuentes más chistes, déjame ya de tus chistes. Y dices, no, es que yo le quería hacer pasar un rato agradable, pues no me ha dejado, porque no me ha dejado contar este. Bueno, muy bien, pero eso es, sí, eso pasa entre los hombres porque somos finitos, limitados, no tenemos todo el tiempo, entonces ahora me molesta que me cuentes un chiste porque tengo prisa para ir a este asunto y se producen esas fricciones, pero eso no cambia nada, está tus cuestiones. Pero en el mundo de los negocios uno se puede encontrar una persona que tiene un estilo ganar-perder. Sí, sí. Tú pierdes. En ese caso también uno tiene que separar. Bueno, no lo sé. Yo creo que, digamos, una cosa es la meta, la intención, el ideal, y otra cosa es lo que podamos realizar. Naturalmente, si me va a costar un negocio ruinoso hacerte comprender que la oferta es previa a la demanda, pues no, no haré negocios contigo, simplemente. Ahí la coexistencia puede ser con otra persona, ¿no? Eso es coexistencia, ese es un nivel de coexistencia, la coexistencia que sea entre seres humanos, que es un nivel, pero no es el radical. El radical es la coexistencia de cada persona en su interior con su creador. Que dijo que las personas que no tenían alguna religión no podían entender la existencia de la existencia. Pero yo creo que la persona que quiere que exista un ser supremo, que es amor, va a querer amar a los demás, darse, y ahí va a existir la plenitud de la persona, sin importar. Evidentemente. Va a querer agradarle, sabiendo qué cosa está mal,
Yo creo que esta antropología es filosófica, no depende de la religión, pero es muy compatible con la religión. Y por tanto esto que dices es claramente verdad. Si encima, porque me acepto la revelación y me la creo, porque te recibo el don de la fe y comprendo que Dios es amor y que el primer mandamiento es amarás a Dios y al prójimo a ti mismo, entonces pues mi afán de dar se multiplicará. Pero si no tengo la fe, se puede comprender que ser es dar, que coexistir es dar. Sin duda, claro que la gracia eleva, la naturaleza potencia lo que es la persona, eleva a la persona, potencia lo que es. No voy a defender yo que sea mejor no tener la fe, claro que no puedo defender eso, pero que sin la fe se puede entender esto también, sí, porque lo mismo que existir es causar, coexistir es dar. Y además incluso diría, me parece que un motivo mejor para dar y darte a los demás es la fe religiosa que convicciones filosóficas. Pero efectivamente también hay que entender bien la fe, porque que luego yo lo que siempre digo, cristianos ha habido empiristas, materialistas, positivistas, platónicos, aristotélicos, que creen y entonces quieren formular con sus ideas, pero hay que formularlas bien, precisamente porque el ateo, el que no tiene esa fe, luego oye las ideas y solo juzga lo que se le dice con las ideas, y o esas ideas son coherentes y sostenibles o si son un invento para entonces coge prejuicio contra la fe porque me la han argumentado mal. Nuestra religión católica también sería un ejemplo que no vamos a lograr ser perfectos, pero empezamos por conocer mejor a Jesús y imitar un poco lo que él hacía, ¿no? Conectarse. Sí, exactamente sí, pero me parece que ya tenemos que irnos.